Gracias. Ya, ejercicio 4. Control de frecuencia en un sistema aislado. Para continuar con el, con el tópico de control de frecuencia. ¿Cómo? A ver, control de frecuencia de un sistema aislado. Se entiende que en este caso el sistema tiene dos generadores, ¿no? Lo que quiere decir aislado. El sistema interconectado tiene mucho más generadores, ¿no? No solamente dos, sino tiene pues 30, 50, la cantidad que fuere. Dos generadores síncronos de 60 Hz suministran potencia a una misma carga, ¿no? Entonces, ya acá hay una carga. ¿Ya? El primer generador tiene una constante regulación de 3%, PU es sobre la base de 300 MVA, que es la potencia, capacidad de esa unidad, y despacha 200 megavatios, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner despacha 200 megavatios. Acá, el segundo generador tiene una constante regulación de 5% en la base de 400 MVA, ¿no? Que es la capacidad de esa unidad, y despacha 300 megavatios, ¿no? Es un despacho básico. Ya, se produce un incremento de la carga. Bueno, y alguien me va a preguntar sobre, ¿y la carga cuánto es? Se supone que es 500, ¿no? Está teniendo una carga, ¿no? La única carga en el sistema. 200 y 300, ¿no? Ya, se produce un incremento en la carga de 100 megavatios, ¿no? Se aumenta en 100 megavatios. O sea, podemos decir que tenemos un delta PE, que era la carga, dos componentes, una que es independiente o no es sensible en la frecuencia, que es delta PL, más un D, variación de velocidad, ¿no? Ese sí, el segundo término sí sensible a la frecuencia, ¿no? Ya. Pero los 100 megavatios son justamente aquí, ¿no? 100 megavatios. Ya. Considere que la carga varía 1.5% por cada 1% de variación de frecuencia. Eso quiere decir que D es 1.5, ¿no? Ya. Se solicita obtener la frecuencia en estado estacionario del sistema y el nuevo despacho de los generadores. Se supone que este es el despacho inicial más despacho, digamos, asociado a la regulación de frecuencia, porque ha aumentado la carga del sistema, ¿no? Entonces, hay dos casos. Caso A, el segundo generador realiza control manual, ¿no? ¿No? Este segundo generador, hemos puesto G1, G2. El segundo generador realiza un control manual modificando su set point, ¿no? De potencia en 20 megavatios. Se aumenta el set point. Ese aumento del set point quiere decir que es como el BP sub 2 ref, ¿no? Esa variación es 20, ¿no? 20 megavatios. Ah. Bueno, y el primer generador no realiza ningún control, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pero sí va, digamos, poder participar en el control de frecuencia mediante el estatismo, ¿no? O sea, hace un control primario, pero no es que él pueda manipular, ¿no? El set point, en ese caso. El segundo generador realiza un control automático modificando su set point con un AGC, ese es el caso B. Entonces, ya la referencia, ¿no? de la máquina 2 se modifica a partir de AGC y el primer generador no realiza ningún control. Acá debería ser ningún control con, con AGC, ¿no? Se entiende así, ¿no? Porque sí puede hacer un control con su estatismo. Ya. Bien, entonces, cuando tenemos
varias unidades conectadas en el mismo sistema o en la misma barra, para el problema de frecuencia da lo mismo. No nos interesa las PR, la retransmisión. Hay dicho que el control sistémico, o sea, no podemos conectar máquinas a cualquier lado del sistema y siempre vamos a poder controlar frecuencia. Entonces, las máquinas, bueno, acá tenemos la inyección total de potencia mecánica, ¿no? A variación, ¿no? De potencia mecánica cada una de las máquinas, y esas tendría que balancearse con el cambio de la carga, ¿no? Y también la componente que es sensible a la frecuencia, ¿no? El D. Bueno, y multiplicado por la frecuencia, ¿no? Y aquí está la ecuación de oscilación, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros podemos ver que dos generadores conectados al sistema es como si estuvieran en paralelo y pueden modelarse como la inercia equivalente que vimos anteriormente, ¿no? M equivalente o H equivalente. Entonces, tenemos el diagrama de bloques que se muestra en la figura, ¿no? Tenemos, eh, a ver, ¿qué habíamos dicho? Esta es las turbinas, ¿no? Turbina 2. Y este es el amplificador hidráulico, ¿no? Amplificador hidráulico. También el otro amplificador hidráulico. Gobernador, ¿no? Ya. Entonces, tenemos los estatismos, ¿no? Que para la unidad 1 era 3%, ¿no? Es 3%, y para la unidad 2 era 5%. Vamos a utilizar una base común de 1000 MVA, ¿no? ¿Y por qué? Porque a conveniencia, pues, una tiene una potencia de 300, otra 400. Podemos haber elegido la mayor o podemos haber elegido otra. Vamos eligiendo 1000 MVA, más fácil por unidad multiplicar por múltiplos de 10, ¿no? 10, 100, 1000. Entonces tenemos 10%, ¿no? Esa nueva base para R1, estatismo 1, y 12.5 para estatismo 2. La variación de la carga no es sensible a la frecuencia, es 100 megavatios positivos, aumento de carga, y sobre 1000 nos da 0.1 P1. Entonces, el set point en el caso A, ¿no? En la unidad 2, cambia, ¿no? O sea, la variación de Ref 2 cambia en 20 megavatios, es más 20 megavatios sobre 1000, da 0.02 PO. Entonces, si la máquina 1 tiene un control manual, digamos, que para su referencia no cambia, ese es el enunciado del problema. Entonces, este es 0, ¿no? ¿Cierto? Si ese es 0, lo único que está cambiando es este de acá, ¿no? El 0.02 PU. Y a la potencia mecánica inicial, bueno, se entiende que es similar al despacho, ¿no? Primero es 200 y otro es 300. Ah. Bien, entonces, en estado estacionario, para la parte A, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, en el caso de la unidad 1, tenemos esta condición, ¿no? De PREF 1 entra positivo, negativos con el estatismo, R1, ¿no? La variación de velocidad por R1 bueno, y esos dos nos da, bueno, variación de PM1, ¿cierto? Supone que los S van a cero, ¿no? Si mirando solo el diagrama de bloque, podemos hacer S es igual a cero para analizar condiciones de estado estacionario. Bueno, entonces nos salen estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, en el circuito equivalente para la inercia equivalente tenemos que se están sumando, ¿no? Estas potencias mecánicas. 1 y 2 se resta la carga, ¿no? Variación de la componente de la carga que no es sensible a la frecuencia, y también se resta el menos D, variación de omega. Entonces está aquí, ¿no? Y estas tres ecuaciones nos dan lo siguiente, ¿no? Que la variación de la velocidad en estado estacionario es igual a variación PRF1 más PRF2 menos variación de componente de la carga que no es sensible a la frecuencia. Dividido entre D más 1 sobre R1 más 1 sobre R2.
Antes nosotros teníamos esto como cero siempre, ¿no? Era una premisa, pero ahora estamos considerando porque estamos haciendo un control sobre la referencia 2, ¿no? Este sí es cero, pero este sí va a tener un valor, ¿no? Por unidad, que es 0.02, ¿no? Este es 0.1 por unidad y finalmente nos da una variación de frecuencia de menos 0.2462 Hz, ¿no? Bueno, la frecuencia final es 59.754 Hz y los nuevos despachos pues se calculan a partir de qué? Pues, las variaciones de las potencias mecánicas, ¿no? Entonces, la potencia mecánica, la variación de la potencia mecánica en la unidad 1 va a estar en función de la variación de la frecuencia, estado estacionario y su estatismo, ¿no? O sea, todo lo que ha podido entregar en el control de frecuencia. Entonces, acá vemos que ha podido entregar 41.03 megavatios, ¿no? Y la máquina 2, 32.82 megavatios. Lo que nos da un despacho, bueno, inicialmente era 200 en la máquina 1, de 200 más 41, era 241. El otro era 300, era 332, ¿no? Oye, el balance lo tienen aquí también, ¿no? Esa es la solución del problema, ¿ya? Sí, pues, esa variación de P-Ref2 normalmente es cero, ¿no? Si el control es manual, pero yo estoy forzando, ¿no? Estoy forzando el cambio, o sea, adrede. Estoy emulando un control secundario, estoy tratando de modificar las consignas, ¿no? Pero igual no he podido controlar la frecuencia, ¿no? Debería haberla controlado, no he podido. ¿Cómo podría controlar la frecuencia? Ah, bueno, eso, tengo que ver. Entonces, por el caso B, se incorpora un caso con el integrador KIS, pero solo para la máquina 2, ¿no? Entonces, perdón, es en este caso, ¿no? Ahí, ya, entonces ya no hago un control, digamos, manual, ¿no? Que está variando la referencia de la unidad 2, sino que lo conecto a un lazo, ¿no? Eh, con el bloque KI sobre ese, ¿no? Un bloque integrador, ¿no? Y finalmente tengo un lazo externo que hace las veces de control secundario, ¿no? ¿Es natural de qué? De que ese lazo garantice, ¿no? Asumiendo los cambios en la consigna, que la frecuencia llegue a su valor nominal. Entonces, ustedes pueden resolverlo igual, se van a dar cuenta que sí, se va a hacer, es la misma deducción que hemos hecho en clase, en el material. Entonces, la frecuencia va a llegar a nominal, entonces la variación de velocidad es cero, ¿no? Mantiene a 60. ¿Y qué otra cosa hace? Bueno, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Si este es cero, o sea, variación de velocidad cero es cero, ¿no? Este también es cero. Y si este es cero, ¿no? Porque ustedes no están modificando la consigna de la unidad uno, entonces este también es cero. Ah, ¿qué es lo único que está cambiando? Pues es variación de PRF2, ¿no? A partir de ese lazo eh, adicional, ¿no? Esa realimentación, el bloque integrador. Ya, estos dos son iguales, pero si se dan cuenta, bueno, este es cero, entonces variación de PM2 es igual, ¿no? Acá sale, variación de PM2 es igual a variación de PM. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que la unidad 2 es la que está asumiendo toda digamos, todo el cambio de la carga. ¿M? Está enteramente despachando. Y digamos que la unidad 1, ¿no? Por eso es que acá la unidad 1 sale cero y la unidad 2 sale igual que variación de PL, o sea, aumenta en 100 megavatios. O sea, la unidad 1 no hace nada, finalmente. Y la unidad 2 pasa de 300 a 400 megavatios. Esa es la respuesta para la parte B. Bueno. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, ¿no?
Imagino que sí, pues, están callados, que calla otorga. Ya. Control de frecuencia de un sistema con dos áreas. Ya, este es ya un caso, digamos, donde ya tenemos una interconexión, ¿no? Entre áreas. Un sistema eléctrico de 60 Hz está conformado por dos áreas interconectadas mediante una línea, ¿no? Una área 1, área 2, ¿no? 1, 2, una línea. O asumir esta dirección de flujo, por ejemplo, lo que quiera, ¿no? El área 1 tiene una capacidad de 1000 megavatios con una constante regulación. Bueno, acá ya lo tenemos convertido en Hertz sobre megavatios, ¿no? Ahora, hay quienes me preguntan cuando tomo examen y dicen, no, pero me mejor trabajarlo siempre por unidad, si es que tenemos los valores en Hertz por megavatio. Miren, ese trance de Hertz megavatio, PU, se supone que si lo transformas en por unidad, una base común, al final, yo no te voy a pedir en por unidad, te voy a pedir en Hertz o megavatios, lo que fuere, ¿no? Entonces, vas a nuevamente convertir, entonces es un trabajo extra. Si ya está todo en Hertz megavatios, trabajarlo así, ¿no? Te vas a dar cuenta que en las ecuaciones también no vas a necesitar hacer cambios en por unidad, ¿no? Parece más simple. ¿De acuerdo? A ver, y el coeficiente de sensibilidad de la carga frente a la frecuencia es 20 megavatios sobre Hertz, en área 1, ¿no? Entonces tengo R1 y D1 conocido. En área 2 igual, una capacidad de 2000, que es el doble de área 1, 2000 megavatios, con una constante de regulación R2. El R2 y el D2, ¿no? Inicialmente, cada sistema se encuentra suministrando una potencia igual a la mitad de su capacidad de generación. Bueno, siempre asumimos que hay una máquina que representa este sistema, acá también hay otra máquina, ¿no? Acá está la mitad, entonces son 500 megavatios, ¿no? Y acá es el 1000, pues, ¿no? 1000 megavatios. Ya, a la frecuencia de 60 Hz, ¿no? Se supone que la frecuencia es única del sistema, ya está en 60. ¿Qué más? No existe intercambio de potencia, entonces P12 es igual a 0. ¿No? Lo que no implica que cuando ocurra algún evento en el sistema, la variación de P12 cambie, claro. Va a depender del control, ¿no? De la frecuencia. Repentinamente se produce un aumento de consumo de, del área 1. Entonces, el único dato que yo tengo aquí es que variación de PL1 es igual a 300. Si yo aumento 300 megavatios, ¿cómo va a responder el sistema? Ese es el detalle, ¿no? ¿Qué hago? Se solicita obtener la frecuencia de estado estacionario del sistema y el nuevo despacho de los generadores para los siguientes casos, ¿no? Entonces, hay tres casos. El primer caso es que no existe control secundario, ¿no? AGC en ninguna área, pero sí está actuando la RPF, ¿no? Control primario. El segundo caso, cada área posee su AGC, se encarga de anular el error de control de área, enlace, ¿no? Entonces, claro, eso asumiendo un control integral, ¿no? Cada una de las áreas. Las características del AGC de cada área son, estos vallas, se entiende que son los K, ¿no? K1, K2, ¿no? Que es el bias de control, ¿no? Hay un bias natural de cada área, que es D más la inversa de R, ¿no? Ese es el natural, que cada área, digamos, se caracteriza con ese valor de bias. Pero ese bias yo lo puedo tomar o no para los K, para el AGC, ¿no? Para el bias de control, el AGC. Ahí en el AGC yo estoy forzando el bias. Ya, aquí parece que lo hemos forzado, pero está cercano a esos cálculos también, ¿no? A D más 1 sobre R. Acá el bias del área 1 es 400 megavatios Hz y el bias 2 es 800. Ya, entonces como tienes AGC en los dos lados, imagino que se va a mantener la frecuencia nominal y lo único que hay que ver quién va a asumir ese cambio en consumo. Ya. Bien, en C, el AGC del área 1 no está en servicio debido a una falla en las comunicaciones. Puede pasar, ¿no? A veces se malogra. Estoy conectando Ecuador con Perú, ¿no?
el AGC de Ecuador falla, pero ellos tienen un aumento importante de carga, entonces es lógico que Perú va a tener que ir a su auxilio, ¿no? Porque está interconectado el sistema. ¿Ah? Y porque está fallando el AGC de ellos, ¿no? Bueno, entonces falla y actúa únicamente el AGC del área 2. Y el valle se mantiene, pues que es el K2 acá, ¿no? Ya, 300 megavatios. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, acá lo hemos convertido en por unidad, pero igual, mi sugerencia es que, dado el tiempo y todo, bajen en hertz por megavatio, como guste. Asumen para este ejercicio 1000 megavatios, frecuencia 60 Hz. Entonces, el R1, R2 de las áreas tendría que ser acá 4.2%, acá es 2.1%. Ya los D están también convertidos, ¿no? 1.2 y 4.8 por unidad. Las potencias iniciales, 500 y 1000, ya lo hemos dicho. Entonces, la potencia de la carga, no sé si la frecuencia, el área 1 cambia entre 100 megavatios, es 0.3, ¿no? Sobre 1000. En el área 2 no cambia nada, ¿no? Realmente el problema lo está dando el área 1. Entonces, si no hay AGCs en ninguna área, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que tenemos que entender es que cada máquina va a responder en función de la variación de la frecuencia, ¿no? Menos variación de frecuencia dividido entre su estatismo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y por qué sale eso? Bueno, se entiende que ustedes tenían también un diagrama de bloques integrando o incluyendo el intercambio, ¿no? Entre áreas y demás. Y se dieron cuenta que tiene expresiones muy parecidas a como si las máquinas estuvieran acopladas, ¿no? El mismo sistema. Sí, pues se ve como si fuera un mismo sistema. Ahí están, siempre van a responder, o sea, la máquina 1 y máquina 2 van a responder en función de su estatismo y la variación de frecuencia, ¿no? Estado estacionario. Entonces, el área 1 y área 2 teníamos estas expresiones, ¿no? Recuerden que esta variación de P12 como si fuera una carga para el área 1, ¿por qué? Por el sentido que estoy tomando, ¿no? De 1 a 2. Y para el área 2 como si fuera generación, positivo, ¿no? De todos los sumo, tengo esta expresión, ¿no? Y este es 0, es decir, tiene un valor, y bueno, todos los demás, si se dan cuenta, acá tenemos directamente los vallas de cada área, ¿no? O sea, D más 1 sobre R. No están los vallas de control, esos que 400, todo que les he dado para la agencia, no están solamente lo de las áreas, ¿no? Entonces me da variación de frecuencia menos 0.23 Hz, y esta es la frecuencia, ¿no? Final. ¿Hay una caída en la frecuencia? Sí, pues. No hay un control secundario, ¿no? Ya, entonces, para ese cambio de frecuencia tengo una variación de la potencia mecánica, ¿no? Área 1, 92.3 megavatios, área 2, 184.62. Me da estos despachos, ¿no? Entonces, ustedes haciendo el balance pueden encontrar que, bueno, si este era 300, ¿no? 300, ¿no? Todo este megavatios. Aquí, ¿cuánto inyecto? 92, ¿no? 92.31, ¿no? Esta variación de PM1, aquí está variación de PM2, 184, ¿no? Ya, lo que falta calcular son estos términos, ¿no? Que es justamente como disminuye la frecuencia, la velocidad, la frecuencia, ¿no? Del sistema. Entonces este debe ser negativo. Entonces este es menos 4.62 y este es menos 18.46, ¿no? Es negativo como carga es inyección, entonces está inyectando igual, o sea, está sumando qué cosa, 184.62 más 18, nos da 203 punto algo, ¿no? Que es justamente el valor que debe tener la variación de la potencia de transferencia. Entonces este es menos 203.08, ¿no?
Y de este lado también, del área 1 al área 2 también pueden encontrar lo mismo. ¿Ok? Mm, claro, van a encontrar lo mismo. Ya, listo. Esa es la pregunta A, ¿no? En B, pues es simple. Si conectan el AGC en cada área, entonces cada sistema control de AGC va a tratar de minimizar el error de control de área, ¿no? Área 1 y área 2, lleva a 0. Si llegan a 0, se supone que eh, pueden ustedes sumar estas dos ecuaciones y van a eliminar la variación de P1, 2, ¿no? Que es el negativo de variación de P2, 1. Entonces nos queda que la suma de los vallas, multiplicado por variación de frecuencia única del sistema es 0. Entonces, acá que sale lo siguiente. Ojo, estos vallas B1, B2 son los K, ¿no? Este es K1 y K2. El forzado, el de control que le estamos dando, adrede, al sistema de control. Entonces, no nos importa realmente los vallas, ¿no? Cualquier combinación de ellos, pues me va a servir porque al final voy a tener un error de este escenario 0, ¿no? Lo que se concluye con esta deducción, ¿no? Ya, entonces el intercambio va a ser 0. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes pueden ir a las condiciones de balance aquí. 0, 0, ¿no? 0, 0, 0. Entonces, variación de PM1 va a ser igual a variación de PL1 y variación de PM2 es igual a 0, ¿cierto? El área 1 cambia su carga y va a tener que asumir ese cambio, sus máquinas, o sea, su máquina, la máquina 1, o sea, 300 megavatios. Entonces, como era inicialmente 500, pasa a 800, y el otro pues queda en 1000. Y bueno, la frecuencia mantiene 60 Hz. Ya, entonces, al final nos queda esto de que los vallas de control, que eran K1, K2, no nos interesan los valores. Sí, pero si ambos AGC están conectados, ¿sí? ¿Ok? Claro, hay una combinación adecuada pues, para el desempeño dinámico, ¿no? Que debería estar cerca al bias natural del área, ¿no? Ya. Pero cualquiera sirve, cualquier combinación sirve. En caso C, tenemos que el AGC del área 2 está fuera de servicio, entonces el AGC del área 1 está fuera de servicio, entonces el AGC del área 2 que está en servicio tiene que, digamos, eh, soportar el control de frecuencia, ¿no? Este es el bias 2, el K2 del AGC, ¿no? Ha sido forzado en 848 PU, por ejemplo. Y este es el único objetivo que tiene el sistema, al menos, es llevar el error de control del área 2, ¿no? O sea, del área 2 a 0. Entonces, acá ustedes llegan a 0. La variación de P sub 2, 1 es menos B2, variación de omega, y eso nos da variación de P1, 2, B2, variación de omega, ¿no? Variación de PM1 siempre se va a comportar a partir de que la variación de velocidad y estatismo. Entonces en el área 1 tenemos esto, ¿no? B1, variación de velocidad, variación de PM1, esto es como carga, ¿no? Menos variación de P12 y variación de PL1. Este sí tiene un valor, este no lo sabemos, ¿no? Tampoco lo sabemos, no lo sabemos. Pero podemos despejar variación de velocidad, este sí es el valor, y tenemos que, bueno, el PM1 está en función de estatismo y variación de omega, y despejando tenemos que variación de omega es igual a menos variación de PL1, dividido entre D1 más 1 sobre R1. Este es el bias natural del área 1. Este es el bias, es el K2, el control, ¿no? El bias de control, ¿no? El AGC, lo está reemplazando al bias natural, en este caso, ¿se dan cuenta? Ah, así es. Por eso es que este valor de variación de frecuencia menos 0,2459 es ligeramente diferente al caso A, que ese sí está trabajando con los valles naturales, ¿no? Acá es disminuye a 59,76
En cambio acá disminuye a 59,75, ¿no? Ligeramente diferente, porque este K2 no es exactamente el bias natural, ¿no? Eligieron otro, ¿no? Bien, entonces la variación de P12 es B2, variación de omega, nos da menos 196,72 megavatios. O sea, el área 2 que tiene agencia acuden a ayudar al área 1, ¿no? Y variación de PM1 nos da 98,36. Y bueno, y tenemos el nuevo despacho de la máquina 1 es 598, y 500 más 98. Y del área 2 es 1000 más 177, ¿no? O sea, el problema lo tiene el área 1 y lo está solucionando el área 2, debido a que está interconectado y bueno, el bias de control del área 2 pues está interviniendo, ¿no? En el cálculo de la variación de frecuencia. De acuerdo. Listo. ¿Alguna consulta? A ver. Bueno, voy a continuar, ¿eh? A ver, ¿se ve la diapositiva? ¿Sí? Sí se ¿Pueden ve, ver? ingeniero. Correcto. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al control de tensión, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los equipos de control de potencia reactiva. Habíamos dicho que la tensión es más rápida, la frecuencia es más lenta. Habíamos dicho que el control de tensión es más local, ¿no? Y que el control de frecuencia es más sistémico, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué otras cosas más? Bueno, que la frecuencia, necesitamos hacer un balance generación-carga, ¿no? Potencia activa. En cambio, para la tensión se hace un balance generación, carga y también los consumos, o sea, fuentes y sumideros del sistema, o sea, porque hay elementos, los transformadores consumen, las líneas consumen y también a la vez inyectan reactivos, etcétera. Entonces hay un balance distinto, ¿no? Es más complicado la tensión por eso, porque todos los elementos en su mayoría pueden inyectar, ¿no? Bueno, absorben normalmente, pero también algunos pueden inyectar, ¿no? Reactivos. Entonces, ahí se complican la cuestión, ¿no? Bien, existe un desacoplamiento, ¿no? El control, potencia reactiva de tensión, potencia activa ángulo, ¿no? El sistema de potencia, las líneas y transformadores tienen una relación X sobre R alta, o sea, normalmente mayor a 10. Sí, pero cuando tienes una reactancia de, por ejemplo, 0,1 PU, ¿no? La resistencia la puedes aproximar a la décima parte, 0,01 PU. ¿Ah? Un valor bien pequeño, ya 10 veces de algo y tú dices, ya no interesa, retíralo, desprecialo, lo puedes despreciar también, ciertamente. Bueno, esa relación X sobre R alta, lo que hace es garantizar la diagonal dominancia, ¿no? De la matriz, de, la, de las matrices de red, ¿no? Entonces, con eso se puede garantizar, ¿no? La convergencia para sistemas de transmisión, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos de Newton-Raphson. Pero si ustedes aplican eso al sistema de distribución, pues no va a converger, ¿no? Les aseguro, ustedes utilicen su programa Newton-Raphson, si lo han programado ustedes o sé dónde lo han conseguido, utilícenlo pues, para sistemas de distribución, donde la relación X sobre R no es alta, sino es baja. O sea que la resistencia es comparable con la reactancia. ¿Puede ocurrir eso? Sí, en sistemas de distribución, pero por eso te digo, 22,9, 10 kb. Trata de correr un alimentador, porque tu programa de flujo de carga puede hacer cualquier cosa, ¿no? Puedes resolver sistemas mallados, radiales, hacer todo. Pero ahí va a fallar, porque se pierde la diagonal dominancia, ¿no? Y ahí empieza a patinar y no vas a lograr convergencia, en muchos casos, ¿no?
Ojo. Así que tu programa de flujo de carga sirve solo para potencia, ¿no? Para potencia. Bueno, entonces esta relación X sobre R alta también tiene otras consecuencias, como que, por ejemplo, cambios de la potencia activa, variación de P, ¿no? Son menos sensibles a cambios en el módulo de la tensión. Sí, estas dos variables difícilmente están vinculadas, ¿no? Ya, o sea, es más débil. Pero sí tiene un cambio mayor, o sea, es más sensible con los ángulos. Igual, los cambios de la potencia reactiva son menos sensibles con los ángulos, menos sensibles, pero más sensibles con los cambios de módulo de tensión. Eso lo que trae consigo es que para nosotros pues, utilizamos la matriz jacobiana, tienen sus matrices de red, tienen sensibilidades de potencia con respecto a variables de estado, ¿no? Módulo, ángulo, pues hace que las submatrices, esta es la J, esta es la J, JPB, ¿no? Y esta acá, la JQ teta, ¿no? Eh, eh, tienden a tener valores más pequeños en comparación con las otras, ¿no? El JP teta y el JQP, ¿no? Ya. Entonces se pueden aproximar a cero, ¿no? Y ese es el criterio principal para el desarrollo del método de flujo de carga desacoplado, ¿no? El desacoplado y los desacoplados rápidos, XB y BX, bueno, son ya pues, aproximaciones con otros criterios, ¿no? Pero el principal criterio, digamos, así, para los métodos desacoplados en general, justamente es volver cero esas submatrices, ¿no? Acá ven al papá del flujo de carga, pues Brian Stone, ¿no? Utiliza el criterio principal. Puro sistema de potencia, sí, ¿no? De potencia puede ver claramente eso. Entonces hay un desacoplamiento, ¿no? Entre esas dos. Entonces, por eso es que tranquilamente podemos pensar en desacoplar el problema de control de tensión, potencia reactiva, del problema de la frecuencia, ¿no? Claro, sí. En la operación estado estacionario, se mantiene el balance tanto de potencia activa como de potencia reactiva. Si no se mantiene el balance de potencia activa, la frecuencia del sistema se verá influenciada. Desbalances de potencia activa generan variación en la frecuencia. Y mientras que se pierde el balance en la potencia reactiva, ¿no? También resultará en tensiones no deseadas en el sistema, ¿no? Variaciones de tensión, arriba, abajo, no sabemos. El equilibrio de la potencia reactiva debe mantenerse de tal forma que las tensiones estén dentro de sus límites aceptables. Así es. Bueno, estas cosas ustedes ya lo saben, ¿no? El curso 1, a ver, un recordaris, ¿no? Vamos a hablar del perfil de tensión en líneas de transmisión. Primer elemento, líneas de transmisión. Después vamos a hablar algo de transformadores, creo que tenemos un montón de cosas ahí. Al menos este material es importante para ustedes, ¿no? Hay otro material que es el de control primario, secundario de tensiones, es referencial, ¿ya? Porque, digamos, tampoco es que en Perú usemos control jerárquico en la tensión, no usamos nada de eso. Estamos en control primario y eso, ¿no? Y ni siquiera le decimos que es primario. Controlamos la tensión como podemos, nada más. ¿Ya? Esta parte sí, de equipos y más importante, pero la otra, digamos, no, lo pueden repasar, sí, pero es informativo, ¿no? Ya lo demás, sistema de excitación, y bueno, no sé, espero llegar a ese, sí va a ser importante para ustedes. Bueno, la potencia natural de las líneas de transmisión aérea se calcula a partir de la impedancia característica, que vendría a ser la raíz cuadrada de L sobre C, donde L y C son las inductancias y capacitancias de la línea, ¿no? Respectivamente. Y depende también de la tensión de recepción, ¿no? ¿Ok? Es un valor, ¿no? En MVA o megavatios, dependiendo del factor de potencia, digamos, es indistinto. Pero ese ZC, o sea, la impedancia característica, cambia en función del nivel de tensión. Entonces, a un nivel de tensión de 230 kV tenemos 380, para 500 tenemos 250,
eso nos da un SIL, o sea, una potencia natural, o el Surge Impedance Loading, ¿no? De 140 en 230 kb y de 1000 en 500 kb, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Digamos que en el caso peruano es casi 180 acá. Pues depende, este es el caso más, una tabla tomando en cuenta líneas en el mundo, ¿no? Pero el caso peruano es 180, 220 kb, y acá es más o menos 1000 a 1400, ¿no? Pongámosle que es 1000 sin ajuste de compensación reactiva, ¿no? Porque también para las líneas de 500 en adelante el efecto capacitivo es tan grande que sí se requiere elementos de compensación reactiva. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, el modelo que tenemos, ¿no? A ver, tenemos aquí la línea, ¿no? Ustedes ya saben eso, sí, ya no sé. Este es J, bueno, por BC, ¿no? Medio, ¿no? Este es J, BC, medio. Este es R, y este es J, L, ¿no? Ya. Entonces, el efecto capacitivo, visto en MVA o megabar por kilómetro, es obtenido aquí, ¿no? Aquí, línea de 230 kb es 0.18 y 500 es 1.3. Para 100 kilómetros, un efecto capacitivo de 18 MVA o megabar, como quieran verlo, y acá es 130. ¿Se dan cuenta de la diferencia grande que existe ahí? Entonces, estamos hablando de nivel de tensión 500 con 230 o 220 kb, ¿no? 230 entre 18, ¿no? Casi 7 veces, ¿no? 7 veces. Aumento. Entonces, podemos decir que ese efecto capacitativo es muy grande, que debe corregirse. Y esa corrección se debe hacer, al menos en las líneas de 500 kb, ¿no? A partir de elementos de compensación reactiva, ¿no? Ya. En 220, no, estos 18 megabytes ayudan para control de tensión. Sí, le dicen normalmente déjalo. Si la línea fuera muy larga, como la Mantaro-Cotaruse, o Cabaya, que tiene 300, de 300 kilómetros de Mantaro a Cotaruse y 300 kilómetros de Cotaruse a Socabaya, esa línea sí definitivamente necesita reactores, ¿no? ¿Por qué? Porque son 300, son como 6 veces eso, ¿no? Esos 18, ¿no? Son 108. Esos 108, y como tiene dos circuitos, es como 250 megabar inyectados, es bastante. Por eso tiene la línea Mataro-Cotaruse, Socabaya, reactores en Cotaruse. ¿Ya? Entonces, para controlar, ese es el caso particular en 220, 230. ¿No? No tenemos líneas así, pero la línea Mataro-Cotaruse, Socabaya es una línea especial, ¿no? Pero toda la línea de 500 kb largas necesitan un diseño especial. Al menos en 500 sí necesitamos. ¿Necesitamos qué cosas? Conectar acá reactores, ¿no? Entonces, este reactor de barra, perdón, reactor de línea. Reactor de línea, ¿no? Se conectan dos reactores de línea. En la línea, o sea, la línea entra y sale con esos reactores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá los reactores de línea? Bueno, tiene que compensar, ¿no? De alguna forma el efecto capacitivo. O sea, si yo digo que el nivel de compensación, ¿no? Nivel de compensación Chan, ¿no? Es K Chan, ¿no? Es igual a cuánto. Va a ser igual al consumo de los reactores, o sea, 2 veces Q de reactores de línea dividido entre Q del efecto capacitivo, del S, como completo, claro, ¿no? Sí, el efecto capacitivo, por ejemplo, para una línea de 300, vamos a poner acá, ¿no?
están viendo, que si no tendrían que hablar, no, no veo, por favor. No dicen nada. Una línea de 300 kilómetros, tenemos aproximadamente 390 megavatios, ¿no? Entonces, para un K, chan de 80%, normalmente se compensa 80%, el 20% se deja. Entonces, ahí tendríamos que obtener el QRL, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿No? Entonces, tú dices, ¿a qué va a ser igual, no? 390 por 0.8, ¿no? Entre 2, ¿no? Me da 156, aproximadamente 156 megavatios. Ya, ese es más o menos el diseño para estos reactores, reactores de línea. Y en el sistema lo van a ver de 120, de 180, por ahí dependiendo de la longitud de la línea. Si la más corta, más larga. Existe otro tipo de compensación, que es la compensación serie, que es el problema que les puse o que les expliqué para este, eh, estabilidad estacionaria, ¿no? Tenemos la reactancia de la línea y tenemos la reactancia de compensación serie. Entonces, el nivel de compensación serie sería algo así: KSE es igual a XS dividido entre XL. Y esto para el Perú debe ser no, 50%, ¿no? Líneas largas. Correcto. O sea, se reduce la distancia eléctrica a la mitad. Ya lo dije. Bueno, el efecto de la carga en el perfil de tensión en la línea se puede ver a partir de la potencia, ¿no? En la línea. Entonces, si tengo una potencia PC, digamos, en el primer caso es cero, o sea, no tengo ninguna carga, está en vacío. Es la tensión de envío, es la tensión de recepción, aquí está la tensión de envío, y todo esto es hasta la recepción. Digamos que estos son recepción, ¿no? Al final de la línea. Cuando no hay carga, tengo directamente el efecto Ferranti, ¿no? Ajá. Debido a que la potencia, el PC es cero, o sea, es menor que el SIL en este caso es 860, para esta línea 500 kV, entonces va a haber un efecto fuerte de incremento de la tensión. Eso se debe controlar con reactores de línea. Si yo cargo la línea con una potencia PC que es similar al SIL, teóricamente se puede decir que la tensión se va a mantener constante en toda la línea, a lo largo de la línea. Interesante, ¿no? Pero no siempre se carga el SIL, se carga más, ahí estamos en problema. Ese es lo normal. Se carga más, entonces la tensión cae, entonces requerimos de compensación reactiva. ¿Sí? Este modelo para obtener la tensión a lo largo de la línea no necesariamente es el que ustedes usan en el circuito pi, ¿no? Sino que requiere un modelo de línea de parámetros distribuidos o en una línea larga, considerando el efecto onda viajera, por si acaso. Entonces, en un sistema de potencia, pues lo normal es operar con bajas caídas de tensión. Lo normal es tener caídas de tensión. No se puede controlar o sea, tener lo nominal en todas las barras, nunca. Siempre la operación te exige uno u otro y los elementos de compensación también están ahí o no. Siempre está zigzagueando, ¿no? Arriba, abajo, a veces normalmente está caído, la tensión está caída. Es lo normal. Bueno, las tensiones nodales del sistema esperamos que mantengan un perfil de tensión plano, ¿no? Y en este caso el sistema de transmisión se utiliza eficazmente, principalmente para la transmisión de potencia activa y no para la reactiva, si mantenemos el perfil plano. ¿Ok? El problema en la transmisión de potencia reactiva. Bueno, eso más o menos ya les expliqué, ¿no? El aumento de la generación, en zonas de generación, acá tengo generadores, por ejemplo, Mantaro, ¿no? Mantaro. La barra 220 kV de Mantaro está manteniendo una tensión de 230. ¿Por qué es 220 nominal y tiene operación 230? Bueno, ahí lo vamos a explicar. Esa es una generación, ¿no? Vamos a la zona de carga, ¿no? Lima. Ya, voy a hablar solo de una barra, San Juan, que también es 220, pero acá está en 212.
últimamente ha llegado hasta 2.15, ¿no? La tensión de operación ha cambiado, realmente. Entonces, la tensión para tener una tensión al menos en 2.12, 2.15 kb en Lima, antiguamente, bueno, debemos hablar del 2.12, que es el diseño antiguo, ¿no? Para tener el 2.12 kb necesitábamos tener una tensión de 2.30 en Mantaro, ¿no? Entonces, la caída de tensión líneas de 220 kb hacía que, bueno, mantener esta tensión, y había transformadores que permitían elevar la tensión por unidad y así poder atender Lima, ¿no? Y eran forzadamente tener estas tensiones. Ahora no, digamos que ya el sistema está más mallado, también tenemos 500 kb, eso debería nivelarse, ¿no? Estar en el nivel de nominal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, digamos, tiene tensiones de este tipo, entonces las barras cercanas, por ejemplo, Guayucachi, Huancayo y otros, tienen que mantener también esas tensiones altas, ¿no? De 225 kb. Es la influencia zona de generación. Y también en las cargas, como el consumo es mayor, pues las tensiones disminuyen. En balnearios también es más o menos bueno, sobre 2.15, 2.14, creo por acá, no me acuerdo. ¿Ya? Así es, la influencia de generación, carga, ¿no? A ver, mientras que la potencia activa es producida enteramente por los generadores en el sistema, hay varias fuentes y sumideros de potencia reactiva, es verdad. La potencia reactiva en contraste con la potencia activa no puede ser transportada a grandes distancias del sistema, sí es difícil. Ustedes no pueden controlar la tensión de Tacna usando un equipo de conversión reactiva en Tumber. Ah, es posible. Ya, bueno, es este problema, ¿no? Que R es muy grande y consume también. La potencia reactiva puede ser considerada como una variable local, para controlar tensión de manera local. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Condición en un sistema de 345 kb. Barra infinita inyecta 312 megabar y el generador de la izquierda inyecta 148 megabar. Tenemos una carga total de 350, ¿no? Entonces tenemos unas eh, sí, son 350 una carga total de, sí, reactivos, 350. Pero en activo, ¿cuánto tenemos? Tenemos 200, tenemos 900, tenemos 1100, ¿no? Y acá tenemos 1128. Entonces tenemos unas pérdidas activas de 28 megavatios. Bueno, parecen bajas, sí, adecuado. Estos 200 millas aproximadamente son ¿cuánto? A ver, bueno, Google tiene que hablar. Ustedes también googlean, ¿no? Todos googlean, pues, no necesariamente yo, ¿no? Ustedes, pues, si les gusta googlear en prácticas también, ¿no? Es 323 kilómetros, ¿no? Una línea extensa, ¿eh? Para hacer 345 es extensa. Eso debió haber sido 500, pero bueno. Entonces, son dos circuitos de 345. Para controlar las tensiones, el generador izquierda tiene que inyectar 148 megabar y la barra infinita es 312, que es al final es 460 megabar. ¿Okay? Inyecta. Hay un consumo en el transformador y hay un consumo en las líneas, ¿no? Es fuerte. El transformador no es tan fuerte, pero de las líneas sí es fuerte porque son líneas extensas. Y hay un efecto capacitivo también, que es más o menos 355. ¿No? Entonces, al final las pérdidas, o sea, reactivas, acá aparecen términos reactivos, es lo que consumen y lo que puede aliviar también el efecto capacitivo. Todo eso es 465 megabar, ¿no? Ya. Es aceptable, sí. Bueno, si sale uno de estos circuitos, se va a la mitad o menos, ¿no? El efecto capacitivo, sí, pues. Acá tenemos la salida de una de esas líneas, que se va a 175, ya. Y dado que pasa más corriente por la línea, hay un consumo mayor todavía, ¿no? Y las pérdidas se elevan reactivas, ¿no? De 465
a 1300, ¿no? Te da una diferencia entre los dos casos de 1000 megabar. Entonces se dan cuenta del problema que existe de la potencia reactiva, que es necesario para poder tener operación, pues, con pérdida de un circuito. Mucho, ¿no? Sí, pues. Bueno, dentro de las fuentes y sumidero de potencia reactiva, tenemos primero que hablar de las fuentes, ¿no? ¿Quiénes son fuentes? O sea, inyectan potencia reactiva. Las máquinas síncronas en la región de sobreexcitación. Yo les he mostrado eso, pero ustedes, en el otro grupo, como tengo que trabajar para los dos grupos, es lo mismo, ¿no? Ahí está. Ya tenemos el límite, ¿no? Armadura, corriente de armadura. Tengo el otro que es el límite de la corriente de campo, ¿no? Normalmente un masón de Pascal. Y bueno, este es el factor de potencia nominal, ¿no? Factor de potencia nominal del fabricante. Y tenemos otro límite por acá, que es el de primo. Y alguien va a decir, es lo del examen, la primera práctica. Ya puede ser. Ya este es otro, el límite de mínima excitación, ¿no? Ya, mínima excitación. Y este otro es el límite que les pedí, el límite de estabilidad de estado estacionario, ¿no? De la propia máquina. Entonces, al final, lo que tengo es una región de operación que sería esta, ¿no? Normalmente, bueno, esta zona es llamada de sobreexcitación, y esta otra es de subexcitación, ¿no? En sobreexcitación inyecta, ¿no? El positivo, subexcitación consume, o negativo. Normalmente opera en sobreexcitación y, digamos, casos raros, excepcionales, muy pocos es en la subexcitación. Debe ser poco, ya voy a quitarle unas X ahí. Bien, a ver, ¿qué otras fuentes de potencia reactiva existen? Los bancos de capacitores serio CHAN, ¿no? Estando en serio CHAN, inyectan la capacitancia de las líneas aéreas y cables subterráneos, ¿no? ¿Qué pasa con los cables? Los cables son una fuente importante de potencia reactiva. Nosotros tenemos cables subterráneos, sí, en 220 kV, por ejemplo, que parte de la línea eh, planicie industriales, ¿no? Ha sido construida en cables subterráneos. Eso inyecta bastante reactivos. Y hay otra en Pachacútec, todo lo que está haciendo Luz del Sur ahorita es cable subterráneo. Carísimo, inyecta muchos reactivos, no conectan reactores, entonces tienen un problema de eso. Como es tanta inyección de reactivos, necesita sus reactores, se los han olvidado. No sé si a ellos o a Sindelmin, pero ha habido un problema ahí hasta ahora y parece que están desconectando esas líneas subterráneas, esos cables, para evitar el efecto capacitivo. ¿Cómo va a ser, no? Haces una línea porque para operarla fuera de servicio, ¿no? Existen otros controladores y equipos fax que son netamente electrónica de potencia que ayudan a inyectar y absorber potencia reactiva. Los sumideros, ¿quiénes consumen? Las cargas normalmente consumen. Las máquinas síncronas requieren subexcitación, ya les dije. Motores de inducción, naturalmente. La inductancia de cables y líneas, claro. Elementos serie de las líneas o cables son reactancias inductivas, consumen. Los reactores Chan, lógico, ¿no? Los reactores como los casos del 500 kV, reactores de línea, y hay otros reactores de barra. Y eso es lo que no les he mencionado, ¿verdad? ¿No? Ahora entonces, ya, voy a retroceder un poquito la explicación. Dentro de los reactores de línea, pues es para compensar el efecto capacitivo. También podemos optar por un reactor en combinación, ¿no? Un reactor de barra. ¿Sí? Ese dimensionamiento ya tiene que estar acorde con lo que quieres que sea variable y quieres ser fijo. Normalmente el reactor de línea es fijo, el reactor de barra es variable. Este sí puede estar conmutado.
reactor de barra, mutado siempre para condiciones de mínima carga. ¿Qué más? Las inductores transformadores consumen reactivos. Y los FACS también tienen zonas donde pues absorbe reactivos, pues, son flexibles. ¿Ya? La máquina síncrona, ya les expliqué, ¿no? La sobreexcitación, subexcitación menos, sobreexcitación para Winco, antes para Slack del sistema, ahora es Pro Ventanilla o Pro así. Y Santa Rosa, ¿no? ¿Ven la diferencia entre curvas de capabilidad? Ya. Inyección, pues los capacitores serie y los capacitores que se conectan al sistema, ¿no? A ver, respecto a los capacitores Chan, ¿no? Yo he visto hasta 60 kV, ¿no? Pero 138, 220, 500 kV no se usan, ¿no? ¿Por qué? Porque uno prefiere usar, bueno, por ejemplo, eso lo voy a explicar, las SBCs, SATCOMs, etcétera. El control dinámico se debe hacer preferentemente en niveles de extra alta tensión. La capacidad de la línea, sí, pues el efecto capacitivo es importante, ¿no? En las líneas, ¿no? Porque ayuda o naturalmente entrega reactivos, ¿no? Los sistemas normalmente consumen reactivos, pero este entrega, ¿no? Pero a veces entrega mucho, porque ahí tiene un problema, presiones altas. Lo que ayuda también, pues a veces, nos valora las cosas, ¿no? O sea, en algún momento. O sea, eh, la cura a veces puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Sí. Ya, respecto a los FACS, ¿qué es un FACS? Los equipos FACS son los Flexible AC Transmission Systems, son sistemas de transmisión AC flexibles. Son equipos que se conectan a la red en una configuración CHAN, aquí tenemos los CHAN, ¿no? Es el SBC y el STATCOM, o en serie, ¿no? Es el TSSC o el triple SC. Y hay otro que es CHAN y serie. CHAN y serie es el UPFC, UPFC y el IPFC, ¿no? Pero no le voy a poner el IPFC porque todavía está en laboratorio, está en papel nomás. Al menos el UPFC creo que opera en un momento. Bueno, los equipos FACS de primera generación se basan en válvulas tristorizadas, ¿no? El primero salió pues, de los SBC, ¿no? Static Valve Compensator. ¿Ah? Tenemos varios en el sistema, tenemos como 10 SBCs, tienen diseños antiguos, yo se lo voy a explicar, Lima, Balneario, por ejemplo, Chavarri, etcétera. En Perú tenemos muchos. El país de los SBC, no se escucha por ahí, ¿no? El país de los SBC. Será, de los bancos capacitores. ¿Eh? Le pone un montón de juguetes pues, a la red y al final uno tiene que ver cuál fue el diseño original, ¿no? ¿Para qué funciona eso? Si funciona, se ayuda, pero hay que, digamos, entender un poco la operación del sistema. Los TCSC sí, también se implementaron bases tiristores, normalmente con GTO, ¿no? Ya, ¿qué es un GTO? Ya, puedes saberlo en electrónica de potencia. Son tiristores, pues, creo que el gate abierto, ¿no? Ya. Cuando se refiere a tiristor control series, es un capacitor serie que es controlado por tiristores, ¿no? Se dan cuenta aquí tiristores controlan el elemento inductor y finalmente el capacitor. Las siguientes generaciones están basadas en convertidores de tensión, ¿no? Una vez les conversé de esto, no lo sé, pero todo lo que está entrando ya el sistema tiene estas tecnologías, ¿no? El ESC, convertidor de fuente de tensión. Y esas tecnologías o esos arreglos, digamos, que emulan fuentes AC electrónicamente, bueno, se construyen a partir de transistores como los IGBTs, ¿no? Esa tecnología está en el STATCOM y también el triple SC. STATCOM, ¿dónde tenemos? En Pucallpa. Si quieren ver un STATCOM en Perú, para que no se vean al extranjero, van a hacer un poco el STATCOM de Pucallpa. Está funcionando bien, sí.
¿Qué diferencia? Bueno, el SBC depende mucho del nivel de cortocircuito, ¿no? Pero siempre funciona, bueno, su nivel tecnológico es maduro, bastante maduro, ¿no? Que es más, creo que ya está llegando a una obsolescencia técnica. En cambio, quien va a venir a reemplazar es el STATCOM, que antes era, digamos, visto como un bicho raro, que es mucha electrónica, que no confío en los IGBTs, y ahora sí, ahora dicen, sí, hay que poner todo en STATCOM. Bueno, a ver, respecto a los sumideros, las cargas estáticas inductivas. Por ejemplo, tenemos una carga en un extremo del sistema que consume 10 megabar y tengo que transportarlo desde otro punto, ¿no? ¿Ya? Claro, que hay pérdidas de reactivo, no estamos tomando en cuenta eso. Pero la tensión está caída, ¿no? Por ejemplo, puede ser menor que un PU. Pero si nosotros conectamos un banco de capacitores de 10 megabytes, justamente, digamos, inyecta los reactivos que consume la carga. Entonces, no hay ningún reactivo acá. Entonces, las corrientes van a ser menores aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una corriente que le dicen la real y otra la imaginaria, ¿no? O corriente activa y otra reactiva, ¿no? Cambio acá enteramente sería corriente activa, ¿no? Como la corriente reactiva se van a cero. Entonces la disminuye las corrientes, la caída de tensión y la tensión sería, digamos, podríamos controlar a nivel de 1, ¿no? Esa es la ventaja del uso de banco de capacitores, por ejemplo. Esa es la aplicación normal, corrección del factor de potencia, pero tiene otros este, objetivos, como por ejemplo disminuir las pérdidas y también controlar mejor las tensiones. Es multiuso el banco de capacitores. A ver, respecto a los sumideros, ¿no? Los motores de inducción, las inductancias de cables y líneas de transmisión, por el efecto de la reactancia inductiva es importante como consumo, ¿no? Los reactores Chan, no son sumideros, tú conectas un reactor para condiciones de mínima demanda, ¿no? Por ejemplo, para disminuir la tensión. Y los transformadores, ¿no? A ver, hay transformadores, ¿no? Que no tienen tomas, o sea, perdón, tensiones primaria y secundaria, ¿no? Y hay otros que tienen tomas, puede ser acá o en secundaria, depende, ¿no? Normalmente están en primaria, pero también puede estar en el secundario. Toma. Entonces, este es un A2.1, donde A es la relación de transformación. A es igual a BP dividido entre PP nominal, para que sea por unidad, ¿no? BS dividido entre BS nominal. Ok. Ya, una cosa es tener el cambiador de tap, ¿no? Y otra cosa es tener el cambiador de tap, pero bajo carga. Bajo carga, ¿qué significa? Que no necesitas desconectar al transformador para hacer el cambio de tap, sino que automáticamente puede ir cambiando de toma o de tap eh, en carga, o sea, asumiendo carga. Los que no pueden hacer cambio de tap bajo carga, pues tienes que desconectar el transformador y hacerlo manualmente, ¿no? Ahí te puede demorar una hora, lo que fuere. Yo no recuerdo haber hecho el cambio de toma de un transformador de estos en Arequipa, no recuerdo. Bueno, qué transformador será, pero hicimos el cambio de etapa y tenía que mover una manivela, ¿no? El transformador estaba desenergizado, claro, conectado. Pues ahí estaba viendo el selector, ¿no? Cómo cambiaba de una toma de 0 a 1. Pero si después de varias vueltas, es mecánico. Sí, pero tienes que desconectar y después hacer el cambio y después nuevamente conectarlo. En cambio, estos bajo carga, pues, son los preferidos para la operación, en muchos casos, el lado de carga. Este transformador, por ejemplo, tiene 17 posiciones de tap, ¿no? Y la posición neutral está en 9, ¿no? Neutral es que es nominal, ¿cierto? Sí. La variación de tensión es 1%. Entonces, los interruptores de 1 a 9 sirven para seleccionar posición de tap y el RS también. Y evitan exposición del selector a arcos. Entonces, este transformador puede ser manual o automático. Definitivamente va a ser automático si quiero
digamos, controlar la carga siempre, ¿no? Manual porque puedes también accionarlo en cualquier momento. Bueno, acá tengo un ejemplo donde el tap está, o sea, el intercambio de tap está en el lado de secundario, ¿no? La barra M. Tengo un transformador ULTC, 2 devanados, 345, 138 kV. Con control de tap en el lado secundario, 16, más o menos 16 posiciones, ¿no? O sea, 16 posiciones hacia abajo, 16 posiciones hacia arriba, del tap neutral. O sea, son 33 posiciones, que cubren una variación total del 10%. O sea, si ustedes dividen, van a encontrar que es cada paso, o sea, delta B, paso de tensión, sería 0.625% tap, por tap, ¿no? Ya, en la figura tenemos el efecto de cambio de toma en la tensión y consumo de reactivos. El transformador y un flujo, bueno, un flujo que esté desarrollando el transformador, el sistema, ¿no? Vamos a poner todo el sistema, diciendo con eso. En A el transformador tiene una posición neutral, el flat tap. Entonces, la relación de transformación es 345 dividido en 338, ¿no? Entonces, si tengo 345 acá, imagino que el lado de primario es barra fuerte, entonces vamos a tratar de mantenerlo acá. O medianamente fuerte, 45. Y como, digamos, está casi en vacío, o sea, su carga es baja, ¿sí? Llega a 138, está en posición neutral. El consumo es 3 megabar, ¿no? Ahora, si digamos está tomando carga, lo natural es que yo esté variando también tap para controlar la tensión en la barra del secundario. Entonces, si pongo la posición más 5, entonces más 5 implica un aumento de tensión de 5 por 0.65%, que da 3.125%, que es 4.3, ¿no? Si sumo 138 más 4.3 me da 142.3. ¿Tengo esos 142.3 acá? No, tengo 141. ¿Por qué? Porque por el efecto de la carga, ¿no? No va a ser eso. Sería en vacío, sí, 142.3, pero con el efecto de la carga es 140. Y ojo, debería haber sido 145 en el otro lado, pero acá es 144, ¿no? Bueno, lo de transformadores sí, sí, entiendo que saben, ¿no? Que nominal está así, ¿no? Este es la tensión del primario, esta es la tensión secundaria. Para este caso, parece que la barra más fuerte es la barra del primario. Entonces, cuando van aumentando el tap, lo normal es que, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, para 5 está así, ¿no? Entonces, la tensión del secundario ha aumentado de sobremanera, ¿no? En 4.3 kilovoltios, pero en el primario, digamos que está casi, ha bajado un kilovoltio, ¿no? No es nada. Y es esta condición del sub y baja, ¿no? ¿Ah? Eh, normalmente pasa eso en un control de tensión con transformadores. Si tú controlas la tensión de un lado, o sea, para elevarla, en el otro lado tiene que disminuir. Va a disminuir mucho o poco dependiendo qué tan fuerte es la barra. En este caso, la barra del primario es ligeramente fuerte, ¿no? Sí, ha disminuido poco, es 144, pero no, 344, poco de 345, ¿no? Ya en el caso, por ejemplo, de la posición 16, o sea, 16 por 0.625%, o sea, 13.8 kilovoltios adicionales, que sería 151.8 en vacío, ¿no? Bueno, con la carga, eso disminuye a 146. Bueno, y acá bajó a 348. Y su consumo fue mayor, de 7 megavatios. Ahora alguien me va a preguntar, sí, pero ¿cuál es el modelo? Entonces, están preocupados, ¿no? Todo eso lo han visto en potencia 1, entonces yo no debo explicarlo más. Eh, sí, pues, supongo que ya lo saben, ¿no? A ver, voy a preguntar a alguien, a algún alumno. Este tópico ya lo han visto, ¿no? El delegado del curso, ¿puede hablar? Oh. ¿Quién es el delegado del curso?
una emergencia. Bueno. El otro salón igualito, el delegado está, dice que se le cruza, no sé qué cosa. Bueno, está bien, pues, cada uno sabe lo que hace. Ya, el salón M no tiene delegado, qué pena. A ver, entonces, la tensión en el primario disminuye, ¿no? Y la tensión en el secundario aumenta. Ya. Esto del cambio de 5 y 16 de tomas, ¿no? Entonces, ese es el modelo 1A, 1, 2 puntos A. Entonces, el A siempre es la tensión del secundario dividido entre el primario, ¿no? El secundario para la TAP más 5 es 142.3, dividido entre 345, dividido entre 138, dividido entre 345, me da este valor de A, que es la relación de transformación en por unidad. Entonces, para 16 tengo 1.1. Si se dan cuenta que es como 10%, ¿no? Que era el valor total de cambio de tomas, es lo que habíamos dicho, ¿no? En inicio. Ya, eso, el modelo de transformador para el sistema de potencia integrado, el sistema de potencia es algo así, se puede ver como un circuito pi, donde A es A, Y, K, M, B, eso lo saben el flujo de carga, ¿no? A multiplicado por A menos 1, Y, K, M. Pero finalmente, ¿cómo se ve? Si el TAP es pero la relación de transformación es mayor que 1, debido a que los taps son posiciones positivas, o sea, arriba de posición neutral. Entonces, el sistema o el circuito equivalente, ¿no? Se puede ver como un capacitor en el lado de la barra M, se aumenta la tensión, y en la barra K es como un inductor disminuye. Entonces, se ve el sub y baja, ¿no? Claramente. Acá tiene que bajar y arriba tiene que subir. Acá sube y acá baja, sube y baja. Listo. Dificultad de control de potencia reactiva. En general, para algunos equipos de potencia reactiva es más fácil de controlar la potencia reactiva mientras que en otros es imposible, ¿no? La potencia reactiva de las máquinas síncronas se controla fácilmente por medio del sistema de excitación. La conmutación de banco de capacitor de reactores se utiliza para controlar la potencia reactiva. Sí, es fácil, ligeramente fácil, ¿no? Conmutar bancos y más. Ten cuidado con los bancos de capacitores, ciertamente, sobre tensión. Los equipos fax también ofrecen la posibilidad de controlar rápidamente la potencia. Ya. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Ingeniero, sí se ve. Bueno, habíamos hablado de la potencia reactiva, hablamos varias cosas, interesaba dentro de las fuentes de potencia reactiva ver a los generadores, ¿no? Los generadores controlan la tensión a partir del sistema de excitación con el ABR. Es lo que vamos a hablar ahora, el sistema de excitación. Característica de regulación de tensión. El generador síncrono está provisto de dos controladores locales automáticos que están realimentados, ¿no? Que es el de frecuencia y el de tensión, ¿no? Entonces, ¿controlan qué cosa? La frecuencia, la potencia activa, y para el control de tensión se controla o manipula la potencia reactiva, ¿no? El sistema de excitación es el que se encarga de la regulación de tensión porque manipula la potencia reactiva, inyecta sobre la máquina. La regulación de tensión es más rápida que de la velocidad, ¿no? Y se considera normalmente para los análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La máquina, tenemos el alternador, tenemos la excitación, ¿no? ¿Sí? Modifica el campo, entonces es la fuente. El sistema de excitación inicialmente fue diseñado, pues, para ser la fuente de potencia, ¿no? Del devanado de campo del rotor, nada más. Pero con el tiempo se vio, digamos, se fueron incluyendo algunas otras necesidades de control, como el control de tensión, ¿no? Que es realizado a partir de digamos, algunos dispositivos y diseños, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Captamos la tensión y a partir con elementos de medida, ¿no? En barra terminal, y podemos eh, controlar la tensión a partir de manipular la corriente campo, ¿no? ¿Ah? Ok. Entonces, ¿qué accesorios tenemos acá? ¿O qué elementos tenemos en el sistema de excitación? Bueno, eso lo vamos a ver ahora.
Otro punto importante, antes de hablar respecto al control de tensión con sistema de excitación, es que en sistemas interconectados se usa el modo PV, ¿no? O sea, la potencia activa se controla mediante el control motor primo, ¿no? Control motor primo, o sea, el gobernador, lo hemos visto, la tensión se controla con el sistema de excitación con el ABR, ¿no? El cerebro de control. O sea, esa función importante de mantenerse en modo PV lo cumple a partir de lo siguiente, ¿no? La potencia activa es 3 y A, B, coseno, teta, debe mantenerse constante. Bueno, dado que el ABR controla la tensión, te podemos decir que el producto de IA, coseno y teta debe mantenerse constante. En el diagrama fasorial que vemos aquí, tenemos tres cargas, la carga inductiva, resistiva y capacitiva. Entonces, el producto de IA, coseno y teta debe estar aquí, ¿no? Ya debe mantener la corriente, ¿no? De armadura, debe mantenerse dentro de este lugar geométrico. Trasladado a la excitación sería esto, ¿no? Este lugar geométrico, el EF. ¿Sí? Y acá podemos ver esta situación de el E1, que es de sobreexcitación, el valor de tensión mayor que la tensión terminal. Este es resistivo y este es de subexcitación, ¿no? El E3 es menor en módulo que la tensión terminal. Y se mantiene en su lugar geométrico, ¿no? En la curva B, ¿no? El efecto del regulador automático de tensión, el ABR. Cuando ocurre un cortocircuito en terminal y generador síncrono, el flujo rotor, al igual que la corriente de campo, se ve influenciado, ¿no? Suponiendo una tensión de campo constante, la corriente de campo varía con el tiempo como se muestra. Sí, pero esa es una condición de cortocircuito, ¿no? Puede ser fallas que se pueda observar, condición de cambio de la corriente de campo. ¿Mm? Bueno, en la práctica, bueno, se dan cuenta, como se estabiliza y demás, pero en la práctica el ABR influye tanto en las corrientes del rotor como en la armadura. ¿Por qué? Porque tiene que controlar la tensión instantáneamente y eh, llevarlo a su valor de set point, pero eso lo hace a partir de ¿qué? De las capacidades del sistema de excitación. Como el fenómeno es muy rápido comparado con el de frecuencia, entonces se requiere que la tensión de campo pueda alcanzar rápidamente, ¿no? El famoso valor de tensión Sailing, ¿no? ¿Ya? Esto se realiza a partir de un circuito de respuesta inicial alta y, y esto a su vez puede hacer que la corriente por circuito aumente, ¿no? Ese, ese efecto del control de ABR lo pueden ver acá en esta gráfica con las corrientes de armadura, ¿no? En el primer caso, esta curva indica que sin el ABR, pues las corrientes de armadura van disminuyendo y están controladas, pero con el ABR tiene que entrar directamente el sailing y ir forzando el campo para hacer un control directo rápido. Por eso es que las corrientes de armadura suelen en unos cuantos segundos situarse en valores altos. Entonces esa corriente resulta siendo consecuencia del control de tensión con ABR. Este sailing lo van a encontrar en distintos diseños de sistema de excitación. El sistema de excitación se dividen de acuerdo a su fuente de potencia en tres tipos: el DC, AC y los sistemas estáticos. El DC porque tienen máquinas en continua, ¿no? Con conmutadores, anillos deslizantes, amplificadores magnéticos, etc. El AC ya es un avance con respecto al DC, y avance en el control, ¿no? Flexibilidad de la operación. Usan normalmente rectificadores controlados y no controlados, ¿no? Y los sistemas estáticos usan transformadores potencial o también transformador potencial y corriente, ¿no? En ambos casos, no,
los estáticos se dicen estáticos porque no tienen un elemento girando, ¿no? O acoplado al eje. En cambio, los sistemas DC y AC sí están acoplados al eje, ¿no? Ya tenemos, ¿cómo les expliqué? El generador, teníamos las turbinas, ¿no? Turbinas de baja, alta y baja presión. Un sistema turbo vapor, ¿no? Y antiguamente se ponía acá el sistema de excitación, que era podría ser una excitatriz DC, por ejemplo. Las AC también se acoplan, pero, digamos, usan una, una rectificación, ¿no? Para generar la potencia en DC, ¿no? Los estáticos ya no están acá acoplados, ya no necesitan. Y eso es lo moderno. La rectificación la pueden encontrar en este estándar IEEE. Las dos primeros tipos de excitación son rotatorios, o están montados en el mismo eje del generador y motor primo. Entonces, el sistema de excitación DC, conmutador con amplificador giratorio, amplidina, se alimentan de vanado de campo a través de un conmutador DC y anillos deslizantes. Entonces, acá pueden ver, ¿no? Amplidina se acopla al un generador de imán permanente, PMG, ¿no? A partir de un motor, impulsado por un motor DC, ¿no? La salida de excitación cambia, bueno, produce una salida de la excitación, alimenta el resto de su propio campo por autoexcitación. ¿Sí? La amplina puede forzar el campo de excitación en la dirección indicada por el regulador de tensión. La amplidina es un equipo que tenemos en el laboratorio de máquinas, por cierto. ¿Mm? Ya sé que están en modo virtual, no van a poder hacer felices eso. Cuando salgan del modo virtual. Perdón, tipo del modo virtual, cuando vayan a presencial, ¿no? Ya. A ver, pero ¿qué característica tiene? Que está montado en el eje del motor, ¿no? El AC también, solo que mejora la estabilidad del generador y también se incorpora el concepto de la tensión ceiling que ayuda en la respuesta para el control de tensión. Entonces, con la electrónica de potencia y los sistemas de rectificación, aumentó el rendimiento, pero el sistema de excitación, por ejemplo, esta excitación hace lo que hace lo siguiente, ¿no? Obtiene a través de un rectificador, o sea, es una excitatriz acoplada al eje AC, que a su salida la transforma en DC a partir de un puente rectificador, ¿no? Nada más. El puente rectificador alimenta el campo generador, no está controlado, ¿no? En este caso. Entonces son diodos, ¿no? Y en el caso que ven acá, este también es un puente de rectificación, pero la diferencia del anterior es que este de aquí no necesita de escobillas y anillos deslizantes, ¿no? Y eso, el uso de escobillas y anillos deslizantes encarece el mantenimiento, ¿no? Porque son piezas de constante uso. Acá no, acá está, digamos, incorporado el puente de rectificación y la excitatriz AC girando, ¿no? Pero acoplado, uno con otro. Bueno, esto hace imposible también recoger algunas señales dentro de este bloque gris, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué otra cosa más? Que los sistemas de excitación estáticos, esos sí no requieren partes móviles, y básicamente es un transformador que vende excitación. Este es el primer caso, ¿no? Un transformador, regulador de tensión y un puente de rectificación controlada, ¿no? ¿Ah? Que va a ser tiristoles. En este caso, comparado al AC, la tensión ceiling es muy alta, ¿no? Y para ello ya todos los sistemas de excitación tienen un limitador a la salida de control, ¿no? Que es importante. El sistema AC todavía lo tienen incorporado en algunas etapas intermedias, entre el ABR y otros elementos más. En cambio acá no, el sistema de excitación lo tienen al final. ¿Por qué? Porque las tensiones ceiling son altas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, el disparo de tiristores y más tiene de una unidad de disparo, acoplado control de tensión, ¿no? No voy a hablar más de estas cosas, son tecnológicas. Y por último, el sistema de excitación, lo que está usando actualmente son los que, digamos, incorporan un transformador potencial y también
la medición de corriente, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Se hace un control de la excitación a partir de una rectificación, en este caso que es no controlada, ¿no? Pero también puede ser controlada. Entonces, la fuente de tensión admite la operación en condiciones sin carga, mientras que en condiciones de carga, parte de la excitación del campo se deriva de la corriente de carga del generador. O sea, se acopla, ¿no? La fuente de potencia no la obtiene como el SAC desde una excitatriz montada en el eje, sino que lo obtiene a partir del mismo, de esos transformadores acoplados, pues, ¿no? Al sistema eléctrico. Bueno. ¿Se ve mi pantalla? Creo que no, ¿no? No se ve. Ahí se ve. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces, hablando de los sistemas de excitación, pues, ¿qué nos conviene pues hacer? Tenemos que estudiar distintos modelos de sistema de excitación. El sistema de control de excitación está compuesto por los siguientes elementos, ¿no? Ubicados dentro de un diagrama de bloque funcional. Primero tenemos la tensión terminal, que es leída mediante un transductor y mediante un compensador de carga. Hace las veces de repartición de reactivos entre unidades en paralelo, o también puede controlar la tensión más allá del transformador con una impedancia ficticia. Bueno, también se acopla a los filtros, ¿no? ¿Ya? Pero finalmente leo esa señal que en ustedes lo comparo con una tensión referencia de un error, y eso a su vez eh, puede recibir la señal estabilizante de un PSS, que son los Power System Stabilizer, que son equipos para otro uso, para estabilidad permanente o, pequeña, o de pequeña señal, que es justamente los modos locales o interáreos, ¿no? Que pueden presentarse en el sistema, ¿no? Ya, esos son funcionalidades aparte. No, normalmente esto en estado estacionario, digamos, si no tenemos un uso específico para control de amortiguamiento, pues chao, cero, pues, ¿no? Como las máquinas que están en el sistema tienen PSS, pues está desactivado, pues, porque no necesito utilizarlo por ahora. Quizá más adelante sí, pero cuando nos conectemos con Ecuador, ahí necesitemos conectar los PSS, algunos de ellos, y sintonizarlos. Bueno, pero está ahí. Es una señal que entra acá. Se compara con la señal de error, ¿no? Error de tensión. Realimentado tenemos qué cosa. Es una señal BF que proviene del estabilizador del sistema de excitación. Este es un estabilizador propio del sistema de excitación. ¿Ya? Ya. Todo eso de ahí, resultado, la señal sale, perdón, entra a un ABR, puede ser un PI, ¿no? Un PID, controlador proporcional, integral o integrativo, o finalmente derivativo. Normalmente es un PI. La salida, este BR entra a la excitatriz. La excitatriz, como usted ya les expliqué, puede ser un DC, AC o un estático, ¿no? Y eso da como resultado el EFD. Ahora, este EFD es diferente a la tensión que ustedes tienen acá, el ED, ETC del campo, ¿no? En la máquina. Sí, pues. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una tensión de campo eh, del sistema, digamos, visto desde estator, ¿ya? Esa es la teoría. ¿Ya? Pero ustedes tienen que conocerlo como FD, listo. No es la misma fuente de tensión que sale, no, es distinta, tiene el efecto de mirarlo desde el estator, pero esta es la que se usa normalmente en los modelos, ¿no? Sea el fabricante, y para que lo utilices en tus análisis de estabilidad, máquinas, ¿no? Etcétera.
Ya, me estoy adelantando mucho en las cosas. Ustedes lo van a aprender en el curso más de modelamiento. Modelos dinámicos de generadores. Ya, modelos de sistema de excitación. Los modelos de los diversos sistemas de excitación han sido reportados en los siguientes estándares. El primero es uno de los, digamos, más utilizados. Bueno, el IEEE fue, digamos, incorporando los modelos de sistema de excitación en función de cómo aparecían, ¿no? Entonces, hay el tipo 1, 2, y así fue aumentando. Además, el tipo 1, que es uno de los más usados aún todavía, que proviene de la primera publicación, ¿no? Sí, pero después salió en el año 81 otra publicación que sí hace una agrupación en función de la potencia de C, ¿no? O sea, si proviene de un sistema de C, AC o un estático. Entonces tenemos reguladores de tensión y excitatrices, ¿no? Tenemos, en los reguladores de tensión son estos de aquí, ya les dije que puede ser interpretado como un controlador PI, ¿no? Tienen un bloque como este, tiene una ganancia y una constante de tiempo TA, ¿no? Normalmente las ganancias son altas, son de 200, 400. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se exige a las máquinas y los diseños modernos vienen así. Se exige a la máquina para el control de tensión rápida y ayuda a la estabilidad. El TA tiene que ser bajito para que tenga una respuesta rápida. El modelo IEEE tipo 1 representa esencialmente las excitatrices rotatorias, ¿no? El DC y AC. Acá pueden ver, ¿no?, que el BR es la salida del regulador, que es limitada. Tenemos un limitador, eso lo explicamos adelante. La función de transferencia tiene una constante TA y Ka. Y acá hay una saturación, ¿no? Bueno, cabe resaltar que los límites de BR implican límites de EFD. En realidad, estos últimos son los, por lo general, especificados y en estados estacionarios que tienen estos límites. También podemos usar el tipo 1 para un sistema de excitación, que, bueno, eso utiliza la primera publicación de IEEE, ¿no? Hacemos que 1, T0, S0, o sea, sin saturación, nos queda un sistema bien simple, ¿no? Y donde BR max es Kp de T, ¿no? La ecuación 2 muestra que los límites superiores de la salida del regulador y la excitatriz están directamente relacionados con la tensión terminal. Dice Kp, creo que era esta función del transformador, ¿no?, de excitación, el acoplamiento entre la salida, pues, perdón, la entrada ¿cómo se llama?, de la señal de tensión, ¿no? Bueno, el transformador potencial, ¿no? Recoge una cosa es sensarlo y otro también es obtener, digamos, energía a partir de la misma barra terminal. Eso es lo que hace finalmente la excitatriz estática, ¿no? ¿Ok? El estabilizador del sistema de excitación, el ESS, y la reducción de ganancia transitoria. No he puesto el reductor de ganancia transitoria porque es un bloque que depende mucho si entra o no el PCS, ¿no? Está por acá normalmente, el TGR. Pero sí puedo incluirlo en modelos que existen. Ambos equipos se utilizan para aumentar la región estable de operación del sistema de excitación y permiten mayores ganancias del regulador, ¿no? El SS es una realimentación derivativa y el TGR es una compensación lead-leg, ¿no? Adelanto atrás. El estabilizador del sistema de excitación tiene este bloque SKF dividido entre 1 más STF y se puede implementar a partir de un transformador, ¿no? Donde el TF vendría a ser L sobre R, L es la inductancia del transformador y R es la resistencia, y el KF con N, ¿no? Donde N creo que es el número de vueltas, ¿no? La relación de transformación de transformador, ¿no? N, L sobre R. Esta constante de tiempo normalmente suele ser de un segundo. Y el reductor de ganancia se usa justamente para proporcionar una estabilización, ¿no?, a las oscilaciones. Fue uno de los primeros diseños
utilizado para estabilizar, digamos, las señales, pero, digamos, vistas desde el sistema de excitación. Quiere decir de que este puede hacer, como su nombre lo dice, reducir la ganancia a un nivel transitorio cuando TB es mayor que TC, ¿no? Entonces, esa, esa proporción es de 1 a 10 aproximadamente. O sea, TB puede ser 10 y TC es 1, ¿no? Okay. A ver, acá hay otra nota, ¿no? Dice, el objetivo de TGR es reducir la ganancia transitoria o ganancia a frecuencias altas, lo que minimiza la contribución negativa del regulador al comportamiento del sistema. Sin embargo, si se utiliza un PSS específicamente para mejorar la amortiguación del sistema, el TGR no es necesario. Sí, pues, como les dije, ¿no? Si se utiliza el TGR, ya pues no se debe utilizar el PSS. Y viceversa, ¿no? El estabilizador del sistema de potencia no debe confundirse con el SS, está aparte. El estabilizador del sistema de excitación es propio, una realimentación derivativa. En cambio, el PSS es una señal adicional estabilizante, ¿no? El SS es diseñado para proporcionar una regulación de tensión efectiva bajo condiciones de circuito abierto o cortocircuito, ¿no? En cambio, el PSS inyecta señales estabilizantes para modos electromecánicos del sistema, ¿no? ¿Ah? Pues la señal de entrada del PSS se deriva de la velocidad, frecuencia. Eso, ¿qué tiene un PSS? Normalmente tiene un compensador dinámico, tiene una corrección de fase, y creo que también tiene un filtros torsionales, no recuerdo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más dice acá? Que se debe agregar acá compararlo con la señal de error, ¿no? El PSS está diseñado para tener una salida cero en estado estacionario. Entonces, cuando está en estado estacionario, cero. ¿Es complejo el diseño? Sí, porque tiene que ver con un sistema multimáquina. Acá lo dicen, multimáquina. Ya. El segundo reporte del IEEE nos sirve para especificar los diagramas de bloques. Esto es más adecuado porque ahí sí se asocia más al tipo de fuente, ¿no? Si es DC, AC, etc. Entonces, el sistema de excitación DC, ¿no? Puede verse como este diagrama de bloques, ¿no? Acá se ha conectado el TGR, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el ABR, tenemos la excitatriz y tenemos el ESS. También el sistema de excitación AC se puede ver como este diagrama de bloques. Que tenemos la saturación, tenemos unas corrientes propias de la rectificación, que es muy parecido, ¿no? Está el TGR, ESS, ABR. Acá nomás la excitatriz es diferente, ¿no? Hay unas constantes, el KD, por ejemplo, es función de las reactancias transitorias síncronas del alternador, el KC es una función de la reactancia del conmutador, y acá se consideran lo siguiente, ¿no? La reacción de armadura, el alternador, el KD y F, regulación de rectificación, el FX, ¿no? Ese FX es una función de este tipo, que resulta de la rectificación. Y la señal BF es proporcional a la corriente de campo de excitatriz, ¿no? Esta señal es usada por el SS también, acá, ¿no? A este punto. Este es el SS. Y el sistema de excitación estática. En estos sistemas los transformadores se utilizan para convertir la tensión, ¿no? Bueno, hacen, como les dije, miden y también pues convierten la tensión y corriente a un nivel requerido de la tensión de campo. O sea, reutilizan energía, ¿no? de la máquina, o sea, realimentan energía, ¿no? Así es. Como también lo hace el sistema DC-AC, solo que está acoplado en el eje y de ahí saca la energía, ¿no? Para hacer la potencia DC, proporcionar una fuente DC, ¿no? El campo. Rectificadores controlados y no controlados se utilizan entonces para proporcionar la tensión DC. Aunque se utiliza forzamiento de tensión de campo negativo, en muchos casos los sistemas de excitación utilizados no permiten corrientes de campo negativo, por cierto. Bueno, ya eso es un detalle, pero como la tensión límite de la excitatriz, o sea, la tensión Sailing, tiene que ser alta en excitatriz estática, se utilizan limitadores como este, afuera.
Ya, y es bien simple, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos acá el TGR, tenemos el ABR y el SS, casi la excitatriz vendría a ser el limitador nada más y punto, ¿no? Así es. El limitador interno puede ser despreciado, pero no el otro, el final, ¿no? El que se vea al final. El caso es pequeño también podría ser despreciado esta parte, dependiendo de los datos del sistema. Entonces acá la figura 9, figura 9. Este es modelo, ¿no? Modelo. Voy a corregir eso. Figura 9. Bueno, el diagrama de bloques tiene una cicatriz con rectificador alimentado por alternador. Bueno, la única diferencia es que los límites de tensión de campo no dependen de la tensión terminal, ¿no? En este caso. Bueno, ya, que va en casos o no, con la tensión sí, pero el limitador sí debe existir siempre. Bueno, para estudiar todos estos modelos, ustedes tienen que representar el sistema con ecuaciones de estado, ¿no? Para simulación computacional y también para análisis de espacio de estado, es necesario describir el sistema mediante ecuaciones de estado. Para la representación de diagrama de bloque del sistema es posible obtener ecuaciones de estado, ¿no? Y la elección de las variables de estado no es única, eso es importante, ¿no? No es única. Va a depender del orden, ¿no? El orden del sistema es igual al número de variables de estado. Es una variable estable, ya les expliqué en este mayor. Por eso tuve que explicar primero estabilidad. Bien, sin embargo, el número mínimo de variables de estado requerido es invariante, sí, pues es igual al orden del sistema, ¿no? El orden, digamos, de las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Si los ceros de la función de transferencia no coinciden con los polos, el mínimo número de variables de estado es igual al número total de polos, o sea, el orden de las ecuaciones diferenciales. Ya, está bien. ¿Qué hacemos? Bueno, todos los diagramas de bloques puede tener o no el TGR, pero sí el SS. Entonces, para ambos, ¿no? El TGR y SS, eh, podemos reemplazarlo en estos bloques, ven acá descompuestos. Eh, Justamente para qué? El objetivo es obtener un bloque integrador puro, ¿no? Como en este caso para el TGR, para este caso el ESS. Entonces, a la salida de los bloques integradores es donde se definen las variables de estado. Acá hemos definido internamente una variable de estado XB y acá un XF, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Listo, nada más. Entonces, hay limitadores que aparecen también en los modelos, ¿no? Hay uno que es el Winamp, que es el limitador por fuera, y otro es el sin Winamp, que está dentro, ¿no? Ok, esencialmente son muy parecidos, solo que el que está implementado por fuera, el Winamp, considera que, bueno, si este es H y L los límites, ¿no? Y tienes la salida, por ejemplo, puede ser que este sea el Y, pero automáticamente vamos a hacer que sea esto, ¿no? Ese comportamiento, ¿no? Entonces la variable Z, ¿no? Va a tener que acompañar, pero hasta este punto, cuando llega al límite, pues Z va a llegar al valor máximo y al valor mínimo, ¿no? Nunca va a salir de los límites, ¿ok? Eso es lo que dice, cuando está dentro de los límites, utiliza la ecuación, la forma pues de F, que es de primer orden, ¿no? Es un ejemplo nada más, pero esencialmente puede ser cualquier este, tipo de bloque, ¿no? Pero lo importante es que cuando está dentro de los límites, toma la ecuación diferencial. Y cuando está fuera de los límites, Y tiene que, perdón, Z tiene que mantenerse en el límite H o L. Ya. Lo mismo pasa acá, pero de diferente forma, ¿no? El, el limitador, o sea, sin QNAP significa que tanto Y como Z van a estar juntos, ¿no? Dentro de eh, las simulaciones. Entonces, acá viene lo siguiente, ¿no? Ni siquiera se separan las dos variables, sino que Y, ¿no? Dice Y, cuando ven que la pendiente, la derivada de Y con respecto al tiempo es mayor que cero, ¿no?
y en un paso anterior Y estuvo en el límite H, entonces automáticamente lo corto. Entonces, digamos, acá puede suceder estas cosas, ¿no? De que demoren en hacer el control, ¿no? En cambio acá sí, rápidamente va a controlarlo, ¿no? Acá también va a censar esta derivada, ¿no? Esta otra derivada. Acá es hacia arriba, ¿no? Esta derivada y acá es hacia abajo, ¿no? Otra derivada, ¿no? Y igual a H, este es Y igual a L, entonces va a mantenerlo todavía pegado al límite, ¿no? Pega al límite. Pero también lo hace después de un paso, ¿no? Como el otro sí podría demorar. Hay que tener en cuenta que el limitador Winamp, que era el anterior, puede resultar en una respuesta más lenta, como les dije, debido a que la salida del limitador Z no cambia hasta que Y esté dentro del límite. En general, todos los bloques integradores tienen límites sin Winamp, o sea, directamente acoplado al limitador. Ya. Sí, está detenido. Mm, eh, ¿Sigue viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Mm, ¿Aló? ¿Sí, no? Ya, listo, gracias. Sí, pues uno está hablando a veces y uno siente que está hablando en vacío. Ya sé que me quedan 3 minutos, pero ya, esto acaba en 3 minutos. Sistema de excitación, un ejercicio de sistema de excitación, ya ver, ¿ya? Sistema de excitación y operación en estado estacionario. Vamos a considerar el sistema de excitación con el diagrama de bloques mostrado en la figura 1, en el cual representa los siguientes valores parámetros. Tienen del ABR, se dan cuenta que el K es muy grande, 400 PU, el TA es bajito, el cicatriz, el T, 0.8 segundos, y el S es. Entonces, se solicita obtener las ecuaciones algebraicas diferenciales del sistema de excitación. Ustedes tienen ya todo, hasta la descomposición del ESS, ¿no? El bloque integrador y todo, para definir la variable de estado. Todo eso tienen que ponerlo acá. Entonces, para obtener esas ecuaciones, tienen que definir las variables de estado necesarias, que son a la salida de los bloques integradores. Para esto, represente el bloque SS considerando un integrador y una constante, incluye la variable XF, lo mismo que les he mostrado en la materia anterior. Ese XF, la salida de integrador. En B, el sistema de excitación se conecta a un generador que toma carga, ¿no? En estado estacionario se tiene una tensión de excitación de 2.5 PU, alto, ¿no? Es así. Perdón. Y la tensión terminal es de 1 PU, ¿no? Calcular el valor de equilibrio de las variables de estado y la variable BR. Ciertamente, para tener una tensión terminal de... No sé por qué no pinta esto. No, eso malogró mi lápiz. Lo que está haciendo... Bueno, para tener una tensión terminal de 1 PU, necesitamos, aparte del EFD 2.5 PU, necesitamos definir una tensión de referencia, ¿no? La tensión de referencia está muy cerca de ese 1 PU, pero ligeramente debe tener también influencia de los parámetros de los bloques de ABR, excitatriz y SS. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En A, ¿cuáles serían las variables de estado? Las variables de estado son definidas a la salida, ¿no? de los bloques integradores, ¿no? Y ya sé qué ha pasado ya. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Denme un minuto. Este archivo está pidiendo que se ponga en posición de edición, ya está pesado. Ya. Ahora, ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Ya, un minuto. Sí, general. Gracias. Entonces, aquí está el diagrama de bloques. He descompuesto el SS en estos dos bloques. A la salida del bloque integrador del ABR tengo esta variable, BR. A la salida de la excitatriz tengo esta variable que sería el EFD, que es la variable que yo necesito conectar al modelo de máquina síncrona y hacer el control de tensión. Y a la salida del bloque integrador del SS tengo este XF. Entonces, los tres bloques integradores tengo aquí, ¿no? El SS. Entonces, para estas tres variables,
PR, FD y XF, necesito una ecuación diferencial. Eso se obtienen de los bloques integradores. Aquí están los bloques integradores. La última ecuación tiene que ver con este último bloque, pues, que ha quedado solito, ¿no? Un bloque proporcional, constante. Ya, es este de acá, al final, ¿no? Entonces tengo un sistema de ecuaciones diferenciales y algebraicas. El orden de las ecuaciones, el sistema de ecuaciones diferenciales es igual, pues, o el número de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Igual al número de variables. Estado. Bien. Y en estado estacionario, bueno, se entiende que todas las derivadas se van a cero. Esto se va a cero, 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 ¿no? Y ahí tienes que, bueno, que FD es 2.5 y BT es 1. Entonces, si se dan cuenta, acá en el esquema de 0, 0, este es 0, este es 2.5, BR es también 2.5, ¿no? Normalmente las salidas de un bloque derivativo es 0, ¿no? Entonces, en estado estacionario es 0, sí, yo lo sé. Y eso lo pueden deducir acá, ¿no? Por ejemplo, acá está BF 0. Entonces, si es 0, entonces BR, ¿a qué sería igual? A BRF menos BT menos BF. Eso es el sumador aquí, ¿no? Ya. Finalmente, ¿qué tienen? Que BRF es igual a BR sobre K más BT. Y eso me da 1.00625. Pero el BRF no es 1, sino es este valor. ¿Ok? Para obtener una tensión de 1, ¿no? Y suponiendo que se ha conectado el sistema y F de esos puntos. Correcto. Ahora sí, voy a dejar de compartir porque ya tengo que entrar a otro salón. El examen es el próximo sábado. Es en el horario del salón N, o sea, de 6 a 8. Justamente estaremos iniciando a esta hora, más o menos. 6 y 5, pues ya, 5 minutos para que marquen su asistencia. Ciertamente están marcando la asistencia, ¿no? Del curso ahora, ¿cierto? No lo sé. Deberían estar marcando, ¿no? Ya. Y bueno, es muy similar a lo que vimos en la primera práctica, o sea, 5 preguntas con tiempo y bueno, espero que el Moodle me trate mejor esta vez, ¿ya? Bueno, cualquier consulta la pueden hacer a mi correo. Bueno, gracias. ¿Alguna consulta que tengan? Les doy un minuto. ¿No? Todo claro. Todo claro, bien. Bueno, yo le pedí al delegado que absolviese las consultas de compañeros que no saben dónde está la página, o no saben si están matriculados, no saben si están en el curso, no lo sé. Esas dudas existenciales las resuelven con el delegado, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Digamos, son cosas que mejor que las sepan desde antes, ¿no? Cómo funciona el Moodle, yo no sé. A mí me cuesta trabajo entender algunas cosas que no salen bien, ¿no? No me voy a quejar con el de soporte, porque no tenemos soporte de sistema, desafortunadamente, ¿no? Alguien que esté así ayudándome al costado, me diga, ingeniero, pasa esto. Otras universidades sí pasa eso. Hay equipo que hace todas estas labores. Acá no, el profesor tiene que también saber todas estas cosas. ¿Qué será, pues? Listo. Nos vemos entonces hasta el próximo sábado. Hasta la práctica. Me despido. Vamos. Hasta luego. Hasta luego, Suerte. ingeniero. Consulta ya lo hacen por chao, chao.